Muy buenas tardes, queridos amigos que nos ven y nos escuchan de Casa Valentina y el Síndrome Genético de Cantó Grupo México. Les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que vamos a realizar el día de hoy. Pues estamos muy llenos de alegría porque realmente pues yo tenía muchísimas ganas desde hace ya tiempo de que nos acompañara nuestra gran amiga, la maestra Ana Cristina de Villamil, que en esta tarde pues nos va a acercar un poco pues al tema que tenemos pendiente y que muchos de ustedes ya habrán escuchado, con relación a la inclusión educativa y este aspecto social que pues cada vez va cambiando muchísimo más. Pero para que no abunde en ese sentido, me gustaría poderles presentarle a la maestra y amiga querida, entrañable, de nosotros, ¿verdad? A la maestra Ana Cristina. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, entonces, bueno, el tema por en sí mismo es muy interesante y más en nuestros tiempos que se están abordando diferentes lineamientos con relación a la educación y qué está sucediendo en tiempos de pandemia con la cuestión educativa. Dista mucho poder hablar que nuestros alumnos y alumnas que están recibiendo la atención educativa a distancia en algunos casos, en otros casos con folletos, con cuadernillos, y en otros casos pues no están haciendo nada, no están recibiendo nada, es la realidad que vivimos hoy en día. Pues la pregunta vuelve a salir, vuelve a saltar. ¿Y qué sucede con los niños en condición de discapacidad? ¿Qué sucede con nuestros niños con discapacidad, con problemas de aprendizaje, con alguna alteración de tipo neurológico? ¿Qué está sucediendo, no? ¿Dónde está pues esta ayuda en un momento dado que nosotros podemos brindar como docentes y como padres de familia también a nuestros alumnos y a nuestros hijos? Y bueno, la pregunta para empezar y para que ustedes puedan escuchar también aquí a nuestra gran amiga, la maestra Ana, pues, ¿qué conocemos? ¿Qué se entiende por inclusión educativa? ¿Qué es inclusión educativa, maestra? Y buenas tardes. Bueno, la inclusión educativa es básicamente proveer una forma de que un niño, a pesar de cualquier circunstancia que presente, pueda avanzar en su nivel educativo, en su progreso y en su, digamos, en el proceso de aprendizaje que todos los niños y nosotros también en su día tenemos, ¿verdad? Y seguimos teniendo porque nos seguimos formando. Entonces, la inclusión educativa es proveer una forma para que un niño, a pesar de cualquier dificultad que presente, pueda también involucrarse en este proceso de aprendizaje. Sí. Sí, maestra, me llama mucho la atención la definición que tiene o la acepción que maneja como dificultad, ¿sí? Muchas veces estamos esperando pues los términos adecuados, ¿no? Y muchas veces pues ya de una manera administrativamente impuestos como discapacidad y otros. Pero bueno, también en esa búsqueda de conceptos, la parte de dificultad que también me gusta manejarlo, de manera particular también me gusta manejar la cuestión de las dificultades, que son muchísimas, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades que últimamente se ha encontrado en su trabajo con lo que está usted realizando en estos momentos? ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, yo parto de una palabra que es, digamos, fácil de decir, pero difícil de entender, que es diferente. Todos somos diferentes, ¿verdad? En algún concepto, en alguna forma, todos somos diferentes. Y lo que decías tú, ¿verdad? Los niños con alguna dificultad tienen esa diferencia un poquito más marcada. Pero si nos vamos a un aula normal, tú encuentras niños que no aprenden matemáticas tan fácil, otros que cuesta más que lean, otros que el inglés no, nomás no les da, no entra. Igual que a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que partir de que las diferencias son marcadas en muchos aspectos. Pero en los niños con alguna dificultad, esa diferencia es un poquito más marcada. Y es más marcada porque el sistema educativo en general no está pensado para que esa diferencia sea tan lejana, ¿verdad?
Aunque yo abogo mucho por los niños con dificultades de aprendizaje porque son niños que en general no se les entiende. O sea, no se entiende qué tienen, no se entiende por qué hace esto, no se entiende por qué no puede, no se entiende por qué no ha logrado al mismo ritmo que los demás. Y entonces ahí es donde podemos marcar la diferencia, ¿verdad? Porque dentro de la escuela normal también hay niños diferentes de otras maneras. Y al final todos tenemos como cierta necesidad que puede ser más difícil o menos difícil, ¿no? También por el lado sobresaliente hay una diferencia, ¿verdad? Hay niños que aprenden a leer muy rápido y la escuela no está preparada para ellos, de manera que ellos en la escuela pues no hacen nada, ¿verdad? Incluso llegan a perder su motivación por la falta pues que no está preparado el sistema, digamos, para ellos. Entonces, partiendo de esto, las dificultades se marcan, digamos, de una manera más profunda o menos profunda por las dificultades, digamos, que presentan frente a un sistema que está, digamos, reglado, normalizado, sin pensar en esas diferencias, ¿verdad? Que está como, tú tienes que hacer esto, y de aquí, y este es tu camino, ¿no? Y tienes que ir por allí. Entonces, respecto a eso es que se marcan las diferencias. Sí, es bastante complicado cuando llegamos a tocar el aspecto curricular dentro de un concepto normalizador desde la escuela. Hemos encontrado, y también hay muchos teóricos lo mencionan, esta severa dificultad cuando encontramos al currículum totalmente Cerrado. predispuesto y un currículum ya predispuesto, ya aparentemente planeado, y del otro lado encontramos la escuela ya estructurada, ¿sí? Con o sin rampas, con o sin pasamanos, etcétera. Todo ya predispuesto y listo para que pueda ofertar una educación de calidad e incluyente aparentemente. Pero bueno, ¿qué sucede con el niño con silla de ruedas? Se ve evidenciado a la falta de una rampa en la escuela. La escuela queda de ver a esta parte de la inclusión. ¿Qué sucede cuando el docente encuentra un material o un tema en específico, pero nuestro alumno tiene sordera, por ejemplo, y no hay un código de comunicación como lengua de señas, tablero de comunicación, etcétera? También ahí el currículum queda ofrecer al alumno, a la alumna, este acceso. Podemos hablar ahí en términos de inclusión educativa, ¿qué está sucediendo? ¿Sí se pueden sacar o rescatar cosas ahí? Sí, de hecho, de alguna manera las leyes en los diferentes países han avanzado en este aspecto, ¿verdad? Digamos que a las nuevas construcciones pues ya se les exigen rampas, ya se les exigen baños adaptados, ya se les exigen ciertas condiciones y eso es bueno, ¿verdad? Y es un proceso muy lento, que ha ido, que ya empezó, digamos que eso es bueno porque ya empezó. Y sobre todo respecto a las dificultades motrices, ¿verdad? Ya hay más barandales, ya está arreglado, de alguna manera exigido por el gobierno, estas situaciones para que las personas con una discapacidad móvil lo puedan usar. De la misma manera, pues en algunos lugares uno ve ascensores con tralle, uno ve pues ciertas ayudas, ¿verdad? Que han estado implementando en los diferentes edificios o lugares públicos sobre todo, y pues poco a poco también en las escuelas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues eso también ha avanzado y no podemos decir que no lo haya. Pero el camino es muy lento. Entonces, como decía, ha empezado, pero claro, si tienes una escuela mucho más antigua, ¿verdad? No estará preparada porque en ese momento no se exigían estas normas de viabilidad para estas personas con dificultades motrices en este caso. Entonces, todo eso es un proceso y sobre todo es un proceso lento de sensibilización, de concientización. Y pasa muchas veces que cuando, por ejemplo, tú estás bien con todos, digamos, en el caso móvil, tú tienes tus piernas, todo bien, pero en un momento pasa un accidente y te das cuenta que de las necesidades que requiere cuando tú te quedas en silla de ruedas, aunque sea temporalmente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te das cuenta la necesidad que hay y la dificultad que tienen algunas personas para el acceso. Entonces, hablando, digamos, de las dificultades motrices, pues pasa muchas veces que se empiezan a dar cuenta y dicen, ay, pues ahora que estoy, no sé, con una muleta necesito una casa de un solo piso, porque no me puedo desplazar por las escaleras. O, no sé, cosas que pasan en la vida de muchas personas y que al final es la que ayuda, lo que ayuda a sensibilizarse. ¿Qué Claro. pasa en las escuelas? Que
que están hechas muchas de tiempo anterior, entonces ahora tienen que adaptarse. Y esas adaptaciones cuestan dinero, ¿verdad? Y ese es el problema. Igualmente lo que tú decías, ¿no? Pues hay un material, hay que adaptarlo para un niño con una deficiencia visual, entonces tengo que ponerle empeño, tengo que poner muchas veces un costo extra, y todo esto tiene que ver con una sensibilidad de parte de los superiores, del gobierno, directores de escuelas, supervisores, ¿verdad? Sí. Y demás personal que incluya, que esté involucrado pues en el proceso de lo que es la enseñanza, ¿no? De la educación. Entonces, claro, ese es el problema muchas veces. Muchas veces pues no hay una sensibilización y muchas veces pues no hay una, como el ir un poquito más allá y adaptar los materiales, todo eso requiere tiempo y requiere dinero, entonces esa es una de las dificultades mayores. Y de hecho te estaba comentando respecto a lo que estamos hablando antes, en la práctica educativa es lo mismo, o sea, un maestro no solo tiene que estar como capacitado para trabajar con las personas, digamos, dentro de cierto marco normal, porque ya vimos que había muchas diferencias, pero querer ir más allá, querer adaptar tu material, querer adecuarlo a un niño con dislexia, querer adecuarlo a un niño con, no sé, con un TDAH, que hay muchos también en las escuelas, o solo dispersión, desatención, aunque no haya hiperactividad también es un problema. Entonces, eso requiere un poco de esfuerzo y un esfuerzo extra, que hay pocos que están dispuestos a ver esas dificultades y sobre todo a hacer algo por ellos, ¿no? Porque el sistema, digamos, la regla o digamos, el planteamiento curricular permitiría, por ejemplo, cambiar la forma de la evaluación, cambiar las metodologías. Eso lo puede hacer un maestro, pero le requiere un esfuerzo. Entonces, ese es el problema mayor, pienso yo. ¿Por qué? Porque los niños con dificultades, bueno, aparte de que los 30 que tienes en la clase son diferentes, o los 20 con un poco más de optimismo, ¿verdad? Son todos diferentes, pues si tienes uno Sí. es un poquito más notable su diferencia, entonces tienes que hacer más esfuerzo. Entonces, si cuesta adaptarlo a 20 dentro de ciertos ámbitos, rangos, pues si tienes uno más, tienes que como añadir un poco de esfuerzo, un poco de creatividad, un poco de tiempo, un poco de recursos para poder que el niño aprenda o adquiera cierto conocimiento, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo diario. Y teniendo en cuenta que cada niño es diferente y cada necesidad educativa es diferente. Entonces yo no puedo decir, mira, este año tengo un niño con autismo y ya terminé el año, terminó. Pero el otro año tengo otro niño con autismo y no pienses que va a ser igual al anterior, porque el niño con autismo puede tener, no sé, uno tiene 51%, el otro tiene 42% y es muy diferente, ¿verdad? Y la funcionalidad de cada uno es diferente, aunque estén dentro del mismo diagnóstico, estén dentro del mismo rango de TEA, ¿verdad? Pero son bien diferentes. Entonces, esta es una de las dificultades mayores y de los retos mayores que hay en cada uno. O sea, yo tengo que evaluar individualmente a cada niño para saber qué necesidad tiene y para saber cuál es su ritmo de aprendizaje, ¿verdad? No solo dónde está, pero también cómo aprende, con qué ritmo aprende y cómo adquiere sus conceptos, ¿verdad? Y tener un poco, marcarte objetivos claros, marcarte hacia dónde quieres ir, la ruta de este niño y marcar actividades que lo lleven por allí y encima tienes otros más, ¿verdad? Entonces, esa es la dificultad mayor, ¿verdad? En cuanto a cuando hablamos de inclusión. Digamos, la inclusión es bastante posible. Yo creo en la inclusión, pero el esfuerzo es muy grande. Entonces, es necesario, pues, estar en acuerdo, digamos, varias especialidades, tener como un diagnóstico un poquito más claro, hacer una evaluación no de una vez, sino de un mes por ahí, para saber por dónde ir y para saber adaptar todas las actividades del aula hacia la ayuda de este niño, ¿verdad? Porque un niño con menos dificultad se puede adaptar más fácil y puede adquirir conocimientos igualmente que otro niño, ¿verdad? Solamente que los niños con alguna dificultad, pues su ritmo es un poquito diferente, quizás no alcanzan los mismos objetivos, no alcanzan las mismas competencias en el mismo tiempo, ¿verdad? Quizás le lleve más tiempo hacerlo. Y esa es la dificultad mayor de la inclusión.
Claro, claro que sí. Maestra Ana Cristina, platíquenos a grandes rasgos, aquí a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan de Casa Valentina. Yo ya lo conozco, ya sé, porque hemos platicado muchísimo con nuestra gran amiga, la maestra Ana. Sin embargo, los que nos están escuchando y acompañando, pues tal vez no conozcan la trayectoria tan vasta, tan grande que tiene la maestra Ana, la cual la hace una autoridad en que pueda hablar acerca de la inclusión educativa de la cual estamos tratando el día de hoy. ¿Dónde ha tenido sus experiencias, maestra? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué países han dado? Platíquenos a grandes rasgos. Ay, por ahí. Bueno, yo estudié la normal, digamos, el bachillerato, lo que se llama aquí preparatoria, es una parte secundaria y preparatoria. Yo estudié en Colombia, yo nací en Colombia, así que allí estudié. Y de parte de la normal, que nos hicieron hacer mucha investigación, y fuimos a varios centros especiales, ¿verdad? Entonces allí tuvimos las primeras experiencias y yo dije desde ahí, yo quiero estudiar educación especial. Entonces, gracias a Dios, más adelante fuimos a España a vivir con mi familia y allí estudié educación especial efectivamente en una universidad en España, en el norte de España. Las universidades en España están muy enfocadas en la inclusión educativa. Entonces, el enfoque de la carrera, más que la atención específica, o sea que sí la tiene también y obviamente se estudian todas las dificultades y necesidades, pero está muy enfocada a la atención en la escuela regular. Entonces eso pues son las primeras, digamos, bases. Y de ahí, claro, ellos tienen la forma de, las prácticas allí se realizan durante tiempo seguido, o sea, todos los días vas a la escuela. Y entonces yo estuve en dos escuelas, estuve en una escuela con dificultades sociales, digamos, había muchas de diferentes lugares y la situación social era un poco especial y había algún niño especial también. Pero también estuve en África, en Camerún, realizando la otra práctica. En Camerún era un centro maternal, digamos, de educación infantil, y allí había un niño con retraso mental profundo. Pero en África, pues en un pueblo donde estábamos, esto como que no se conoce mucho. Entonces, uno de los grandes papeles que hicimos allí fue concientizar de varias, pues de las necesidades que tienen ciertos niños y sobre todo de que existen, ¿verdad? Porque allí un niño albino lo tratan, un niño albino, mira, lo tratan como si fuera un problema grave, como si tuviera un retraso mental profundo, como si fuera, o sea, eh, eh, la maestra, una de las maestras de allí tenía un niño albino, un niño de 1 año y poquito, y la maestra lo escondía porque no quería que se lo separaran, digamos, que no lo dejaran estar en medio de los demás niños por ser albino, pero es que solo era albino. Y claro, los niños albinos tienen ciertas dificultades, pero no son tan graves como allí lo pintan, ¿verdad? Y esta fue una de las cosas interesantes que encontramos allí. En el pueblo había varios niños albinos y obviamente pues uno conoce los rasgos de uno de los niños africanos, ¿verdad? Y entonces estos mismos rasgos en un niño blanco, rubio, con ojos claros, se nota. Entonces, pero ellos lo segregan un poco porque no saben qué les pasa. Entonces, eso fue una concientización que hicimos de explicar qué le pasa a este niño. Había otro síndrome de Down también allí en el pueblo. Había este niño que estaba en la escuelita con un retraso mental profundo y fue como un poco explicar qué tenía porque ellos pensaban que era sordo porque el niño no les hacía caso. Claro, el niño con unos 6 años más o menos y una edad mental como de unos 9, 10 meses, pues no hace caso, ¿verdad? Entonces, supuestamente, entonces ahí estuvimos como trabajando con esto, sensibilizando qué pueden hacer los niños, cómo trabajar a diferentes edades. Entonces, eso fue África, una experiencia inolvidable, la Claro, verdad, claro. muy buena y muy enriquecedora en muchos aspectos y también para darte cuenta cómo está, digamos, la parte educativa allí. Entonces, bueno, ya han pasado muchos años y espero pues que haya servido de algo esta parte. Y luego después estuve trabajando en Guatemala. En una escuela también me tocaron casos con dificultad, un niño
Con retraso, pero ellos estaban en la escuela y era un colegio privado. Entonces, la dificultad del colegio privado son las expectativas, tanto de Sí, los padres de estos niños como de los padres de los demás. Entonces, esta es una barrera más grande, digamos, que hay que salvar, porque tú dices, bueno, ¿y qué le pasa a este niño? ¿Y por qué se comporta así en el grupo donde está mi hijo? Entonces, bueno, allí lo que estuvimos trabajando mucho con la familia, gracias a Dios, los papás fueron muy accesibles y ellos hicieron todas las evaluaciones correspondientes y cuando el niño empezó a estar medicado, era un TDAH, pero de estos que se nota mucho. Entonces, cuando ya empezó el niño a estar pues, medicado y tratado, ya le adecuamos las evaluaciones y adecuamos varias cosas más, ya era otro niño. Él podía seguir las clases bien, ya sabíamos qué le iba a pasar, entonces en ciertos momentos estábamos como pendientes, pero dentro de todo el niño empezó a funcionar bien, digamos, adecuamos las evaluaciones, algunas metodologías, en un primero de primaria, que es un grado un poco complicado, pero pues, gracias a Dios se pudo, ¿verdad? Y también ayudó mucho que la maestra que estaba dirigiendo este grupo, pues estuvo en la disposición de hacerlo y se ponía los retos ella misma y decía, en ciertos momentos cambiábamos, pero en el momento de ella planificar y todo esto, ella tenía en cuenta a este niño y la verdad que funcionó muy bien. Entonces, pues varios casos había en esta escuela pero pues se puede, yo siempre digo se puede, hay que pues hacer un poquito de esfuerzo, pero se puede. Y pues aquí en México también hemos estado trabajando en un caso específico con un niño con Asperger, con un retraso académico importante. Y pues es que hay que evaluarlo en su caso particular y cómo hacerlo avanzar a pesar de la dificultad que presenta, ¿verdad? Sí, esta y alguna otra dificultad. Normalmente me topo con gente que me dice, pues es que en la escuela no me lo reciben, es que en la escuela ya no saben qué hacer, o en el mejor de los casos, aprobó su sexto y tiene su certificado de primaria y no sabe leer, ¿verdad? Que ya me he topado varios, así una mamá que ya pasaba secundaria a su hijo y ¿qué hago? ¿Verdad? Y ahí es donde yo digo que cada uno puede, pero es necesario determinar en dónde está presentemente, ¿verdad? ¿Dónde está en el presente? ¿Cuál es su nivel de lectoescritura? Dentro del proceso de lectoescritura que es largo y amplio, dentro de todo ese proceso el niño está en algún punto y es claro. necesario alcanzarlo donde él está, no donde yo quiero que Sí, esté, sino donde él está. Y después poco a poco marcarle una meta y ya llevarlo a donde yo quiero que esté, ¿verdad? Aunque el proceso sea muy lento, pero es necesario determinar dónde se encuentra, ¿verdad? Entonces, dentro de todo el proceso de lectoescritura, por eso un maestro debe tener muy claros estos procesos. ¿Cuál es el proceso de lectoescritura normal? ¿Qué ocurre dentro de este proceso? Por ejemplo, hay una parte de este proceso normal que es la inversión de las letras, es lo que se llama el espejo, ¿verdad? Entonces, los niños escriben en espejo, todos los niños, ¿verdad? Dentro de su aprendizaje normal, una parte es escribir en espejo. Algunos lo hacen más tiempo, otros lo hacen solo como por jugar o por probar un tiempo, poco tiempo, ¿verdad? Pero algunos lo hacen más tiempo y entonces ya me dicen, ay, tiene dislexia. Así encontré un niño de 6 años que había empezado tarde su proceso de lectoescritura y no, es que ya tiene dislexia y con 6 años cuando ni siquiera sabía leer bien, ni siquiera escribía bien. Entonces, él está dentro del proceso, no tiene dislexia. Más adelante, cuando ya termine su proceso de lectoescritura, por ahí unos 8 o 9 años, podemos ver si tiene dislexia. claro. Pero en 6 años, cuando todavía no ha terminado su proceso de lectoescritura, él no tiene Así dislexia. es. Y esa es una de las cosas que por eso digo, los maestros del aula regular, primero, segundo de primaria, deben tener claro cuál es su proceso, digamos, normal de lectoescritura y evaluar a cada niño dónde está. Y si dicen, no, es que está en este proceso, él no tiene dislexia, él lo que tiene es, está dentro de un proceso y quizás está un poco más atrasado de los demás. Y quizá de repente hace un salto y avanza y alcanza a los demás y ya. Hay niños que no unen sílabas porque no unen sílabas y no es que tengan un problema. Simplemente no ha hecho clic su cabeza y no lo ha entendido, ¿verdad? Es como el proceso de ir al baño, ¿verdad? El proceso de ir al baño es lento, es un proceso más largo en algunos y más lento en otros. Pero hasta los 5 años no se puede determinar si tiene un problema, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Hasta cierta edad no se determina que
que hay una necesidad, simplemente el niño está dentro del proceso. Entonces, claro, los niños con alguna dificultad educativa, puede ser que tengan 10 años y no hayan terminado ese proceso, ¿verdad? Porque su proceso al tener una dificultad se alarga. Entonces yo tengo que determinar como maestro en qué punto está y hacer mis actividades, planificarlas para que el niño avance desde el punto en que él está, ¿verdad? Primero lo tengo que encontrar para que yo pueda hacerlo avanzar, ¿verdad? Y esta es como el trabajo que requiere. Por eso digo que una evaluación no se hace en un día, no se hace con un examen de 1 hora, no se hace en una observación día tras día a lo largo de un tiempo, hasta que yo más o menos diga, ay, bueno, este niño sabe esto, pero no sabe esto. Entonces, dentro del proceso está en este punto. Entonces, yo ya lo encuentro y a partir de allí, yo ya puedo hacer actividades que lo hagan avanzar. Sí, 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 claro, definitivamente, maestra. Este, vamos a hacerla, ya para ir cerrando, la pregunta del millón, maestra Ana. Con la experiencia, el tiempo que ha vivido acá en México y bueno, en Guatemala, que casi no hay mucha diferencia con relación a los procesos, Sí, la hay, este, claro, sí las hay, sí, pero conozco, muy grande. sí, sí. La cuestión cultural y social, por ahí también. La pregunta del millón. ¿En México podemos llegar a la inclusión educativa? ¿Se puede llegar? Sí. Y por eso decía que en Guatemala es muy grande la diferencia en este aspecto de inclusión escolar, porque la ley en Guatemala te da la herramienta, digamos, para que cuando tú ya has hecho una evaluación diagnóstica, tú puedas solicitar una adecuación curricular. Aquí se habla de la adecuación curricular, pero no está tan marcada y tan específica como está en Guatemala en este caso. Como te comentaba en algún momento, Guatemala divide las necesidades educativas especiales como las necesidades físicas y las necesidades educativas del aula, o sea, ya lo que son discalculias, dislexias, retraso mental, o sea, ya las que tienen que ver con aprendizaje directamente. Entonces, eso lo hace un poquito más fácil para la inclusión, o sea, no digo porque esa disgregación pues también es muy relativa, ¿no? Pero en México, por ejemplo, debería existir, a mi parecer, una forma de que el maestro diga qué va a adecuar. Por ejemplo, yo estuve en una escuela enseñando segundo primaria, una escuela regular, y yo hice una evaluación diferente, grupal, les puse a hacer carteles y les puse a explicarme y yo sabía lo que quería, pero yo no les dije a los niños que eso era una evaluación, era un segundo primaria y no me pareció como el tema no era muy amplio. Entonces dije, bueno, pues para terminar este bloque, voy a hacer una evaluación diferente. Entonces les puse a exponer, les puse a decirme los temas y les hacía preguntas salteadas. Y eso fue una evaluación oral. Pero claro, recibí mucha crítica porque no era una evaluación en la que yo tuviera 10 preguntas, en la que tuviera unos parámetros exactos de calificación y en la que tuviera, digamos, era una evaluación, yo tenía mis objetivos, yo tenía muy claro lo que yo quería como maestra, pero yo no podía presentar como una evidencia clara, exacta y, ¿cómo se dice? Y normal, ¿verdad? Esta es una de las grandes diferencias, de las grandes dificultades para una atención inclusiva. ¿Por qué? Porque cuando yo atiendo a un niño con una necesidad especial, en una forma inclusiva, yo tengo que cambiar la metodología, tengo que cambiar la evaluación, tengo que cambiar mis objetivos, tengo que cambiar quizás mis contenidos, quizás mis tiempos, tengo que adecuar varias cosas. Y yo lo puedo adecuar a todo el grupo, porque yo sé como maestro lo que quiero. O sea, yo tengo mi objetivo claro, ¿verdad? Yo quiero que aprenda tal tema, pero tengo que cambiar la metodología, tengo que cambiar la forma de evaluar y en cierta manera no lo permite el sistema. Entonces, esta es una de las grandes necesidades que hay en México para que la inclusión se dé. ¿Cómo como maestra puedo plantear actividades que no estén, digamos, como se ha hecho toda la vida, ¿verdad? Como lo marca el libro tal. O sea, yo necesito una libertad un poquito mayor, una flexibilidad, no es libertad, es flexibilidad, para que yo pueda adecuar mis contenidos, para que pueda digamos, englobar los varios contenidos, ¿verdad? De matemáticas con ciencia. Yo puedo englobar contenidos. Puedo trabajar conjuntos de matemáticas y estoy trabajando, no sé, tipos de hojas en ciencias, ¿verdad? Yo puedo trabajar con una actividad, puedo trabajar varias cosas. Entonces, esa flexibilidad
que es necesaria para una inclusión, es uno de los puntos, yo pienso, básicos y elementales para poder trabajar en una inclusión real, ¿verdad? Porque la inclusión no es tener un niño y que se adapte a la bulla del salón, eso no es inclusión. Inclusión tampoco es, bueno, es una inclusión solo social, ¿verdad? Pero no es una inclusión educativa. Inclusión no es tener un niño con otro maestro que esté haciendo, no sé, segundo de primaria mientras yo estoy haciendo quinto. O sea, no es eso. O sea, tengo que generar actividades en las que todos los niños participen de la misma manera, aunque los objetivos para este niño pues no sean los mismos, ¿verdad? Pero la actividad sí es la misma. Tengo que generar actividades a que se adecúen. Por ejemplo, hay un niño en silla de ruedas y tengo que adecuar mis actividades porque este niño en pensamiento es igual o incluso superior a los niños que están allí. Entonces yo tengo que evaluar ciertas cosas y una de las necesidades que hay aquí es la flexibilidad, ¿verdad? En cuanto a las evaluaciones, en cuanto a la metodología, incluso en cuanto a los contenidos, como te decía, para poderlos agrupar de diferentes, o sea, multimaterias, para poder cumplir varios objetivos que se solicitan. Entonces, esa es una necesidad. Otra cosa muy importante de lo que te decía antes, ¿verdad? Que el maestro tenga como esa, ¿cómo se diría? Como ese interés en trabajar incluso extra, ¿verdad? Que es lo que no nos gusta a ninguno, que si me toca dar la milla extra, está difícil porque yo tengo mis ocupaciones personales. Y es cierto, todos tenemos las ocupaciones personales, pero estos niños necesitan, como decía, ellos viven en una necesidad constante. Digamos, nuestras Claro. necesidades pueden ser puntuales, pero las de ellos son constantes. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo en esto. Y es la parte como más difícil, ¿verdad? El hecho que los maestros estén sensibilizados, que realmente tengan la intención de que este niño avance, primero de encontrarlo donde está y segundo de que el niño avance y que haya actividades que se pueden hacer conjuntas. Eso es muy necesario. Y ver en cada actividad una cantidad de objetivos multidisciplinarios, porque es posible, o sea, sí es posible, pero tienes que encontrar actividades hasta recogiendo piedras. Entonces es necesario que haya esa intención, ¿verdad? Y esa, pues como esa, eh, ¿cómo se diría? Ese esfuerzo extra en Así buscar es. cómo puedo incluirlo. Entonces yo digo que es posible, pero el camino está lento. El camino es lento, aún en España, no creas que no. En España el camino es lento y todavía no se ha logrado una inclusión total. Y igual Colombia va un poco más avanzado en esto, pero el camino es lento. O sea, es necesario en todos lados lo mismo, ¿verdad? Esa flexibilidad y por otro lado, pues la vocación, ¿verdad? Lo que el maestro hace y haga extra para que los niños estén debidamente atendidos y sobre todo que avancen, no solo que rellenen un libro, sino que avancen en su mente en conocimientos adquiridos. Claro, claro. Me llevo esta parte de un currículum más flexible, la metodología que se tiene que apropiar tanto la comunidad escolar y principalmente el docente, y la vocación, completamente la vocación. Y la vocación, hablando de la vocación del docente, pero no solamente él, también la vocación de la comunidad escolar, del directivo, del administrativo, del maestro de educación física, etcétera, todos los que están Sí, colaborando en la comunidad escolar, en la escuela. Incluso también podría mencionarse la vocación del padre, que debe de estar también al alcance de todo lo que su hijo vaya desarrollando paulatinamente, sean cosas de aprendizaje, positivas o negativas. El padre también tiene que sentir ese llamado a ser el que acompaña también los aprendizajes de su hijo. Entonces, muy interesante y deja abierto esta parte, maestra Ana, deja abierta la parte para hablar más del currículum y también de la metodología con relación a las adecuaciones curriculares, la atención apropiada del docente que dignifique su trabajo con relación a la atención de los alumnos. Y aquí no tendríamos que diferenciar alumnos con necesidades educativas especiales o alumnos con barreras para el aprendizaje, etcétera, sino que alumnos en general, ¿sí? Tengan o no una
necesidad o, como se mencionó anteriormente, una dificultad, porque dificultad todos tenemos. Entonces, socialmente tendría que ser alumnos con dificultad, porque todos tenemos una dificultad. Y Sí. bueno, los que nos están viendo y escuchando, maestra Ana, tal vez van a querer compartir su opinión, van a tener algunas dudas o un acompañamiento, asesorías y demás. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Pues aquí por el Facebook, con mi nombre que está aquí. No sé si se ve, ahí está Ana Cristina Villamil. Ahí con Cristina gusto. Villamil. Sí. Una de las cosas que estaba pensando ahorita cuando estabas hablando es que aquí hay un servicio USAER y me parece excelente como planteamiento. Eh, pero me parece a mí que el maestro USAER no es el que realiza todas las actividades, sino el que apoya al maestro tutor para que realice sus actividades adecuadas. Entonces, yo pienso que un maestro USAER puede ser mucho más efectivo no dando la atención él, porque eso es lo que muchos hacen, ¿verdad? Hacen ellos la atención, sino proveyendo al maestro recursos, proveyéndole de ideas, ayudándole a adecuar su metodología, a adecuar sus clases, digamos, en todo aspecto, para que el niño pueda estar incluido, ¿verdad? Eso es una buena herramienta Claro, y sería muy bueno que se lo planteen así, o sea, no son los que van a hacer el trabajo, sino los que van a así es. apoyar para que los maestros en la clase, que lo tienen todos los días, pues sepan cómo adecuar los contenidos y cómo poder englobar pues varias materias, no sé, englobar lo que te decía antes, ¿verdad? De hacerlo multidisciplinario, de flexibilizar un poco la metodología y para que se pueda hacer y se puede, y pensar que se puede. Que si un niño yo quiero que esté al 100 pero lo tengo en 20 ya no lo tengo en cero, lo tengo en 20, ¿verdad? Ya avanzó. Y si ese niño en un año escolar avanza al 30 avanzó un 10%, quizás no el 70 que yo quería, pero avanzó un 10. Y Avanzó. avanzó, y esa es la cosa, ¿verdad? Que es lo que tenemos que plantearnos. ¿Cómo puedo ayudar a ese niño que está atrás a que avance un poquito? Y cada niño es diferente y cada niño va a avanzar a un ritmo diferente y quizás algunos nos van a sorprender si los encontramos donde él está, porque si yo quiero que esté aquí y el niño está aquí, no puedo hacerlo llegar aquí sin enseñarle todos los pasos, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo, no puedo subir unas escaleras empezando desde el quinto grado, tengo que empezar desde la primera grada, ¿verdad? Ir subiendo de a poquito. Entonces, es necesario encontrar los niños donde están, adecuar y ayudar al maestro tutor, digamos, a adecuar sus actividades para que el niño pueda avanzar un poco, ¿verdad? Lo poco que pueda ya es más que nada. Efectivamente, sí, dentro de mi haber, yo fui también maestro de USAER y efectivamente ese es el trabajo, es el acompañamiento, la asesoría que nos da, nos permite la ventaja de trabajar en compañía con el directivo, la comunidad escolar, el docente en el caso, para la mejor inclusión educativa del niño y con los padres de familia. El trabajo del maestro de USAER es precioso, a mí me encantó trabajar como maestro de USAER. Cuando tuve que dejar USAER, pues hasta los propios maestros y padres de familia no querían que yo me fuera porque habíamos hecho ya buenas migas, buen trabajo en conjunto. Y sí, efectivamente, a diferencia del maestro de CAM, de Centro de Atención Múltiple de Escuela Especial, que es el que ejecuta directamente ya con el alumno, el de USAER es el que podría brindar, no hacer el trabajo como el de CAM, sino que es el que tiene que brindar todo el acompañamiento pedagógico, curricular y demás para que se pueda establecer esta, como bien decía maestra, esta inclusión educativa. Pues bueno, algunas palabras que se quiera, con las que se quiera despedir, maestra. No, pues gracias a ti por el espacio y también sabes que es muy valiosa tu ayuda y tu aporte siempre hacia la educación especial. Qué bueno que más personas estuvieran así, de sensibilizadas, con esas ganas de que las demás personas estén sensibilizadas en cuanto a la educación especial, porque es un mundo de verdad muy bonito, y se aprende a querer, se aprende a trabajar, pero de verdad que pues cuesta, ¿verdad? Pero es necesario querer los niños, es necesario pensar que ellos pueden ver todo lo bueno que tienen, porque de verdad ellos tienen almas como muy nobles y son muy cariñosos y tienen siempre ganas de hacer, ganas de aprender.
Entonces es un mundo muy bonito y la verdad es que yo deseo que haya muchas personas que estén sensibilizadas, pues así como mi amigo Frank, que siempre busca cómo hacer llegar esta sensibilización a la población en general. Y qué bueno que pues por las personas que estén escuchando pues puedan poner un granito de arena y es un gran mar y una gota pues piensa uno que no hace una diferencia, pero una gota puede también hacer una gran diferencia. Entonces se puede hacer, se puede. Entonces yo los animo a todos a que busquen, empezando por la calle, si tú ves un niño con dificultad, pues salúdalo, o sea, desde ahí se empieza, ¿verdad? Si tienes tu hijo va a una escuela y hay un niño con alguna dificultad, felicítalo, dale recursos para que él pueda acercarse a este niño, para que pueda ser su amigo. Los niños en general no tienen esos prejuicios que ya tenemos los grandes, entonces ellos pueden muy fácil aceptar un niño, ayudarle, quererlo y atenderlo bien y van a ser recompensados ampliamente con esta gratitud que ellos expresan siempre. Entonces, ánimo, ¿verdad? No es un mundo fácil, no es algo que esté hecho, el camino está todavía por picar y por hacer. Entonces, pues cada uno podemos poner una palabra, ¿verdad? Un esfuerzo allí en este mundo y puede hacer algo por ellos, porque están allí y pues no se los puede ignorar. Entonces, ánimo a todos, si eres maestro, recíbelos con amor, si eres maestro de especial, pues qué mejor, hay que trabajar mucho por esto y por la sensibilización. Entonces, mucho ánimo, este mundo es hermoso y deseo pues que muchos hayan que puedan avanzar. Muy bien, maestra Ana, querida amiga. A nombre de Casa Valentina y el grupo de síndrome genético de Cantú, México, te damos un gran agradecimiento, un gran abrazo y nuestro reconocimiento por tu labor tan hermosa al permitirte, pues, tu tiempo trabajar con muchos niños y niñas con discapacidad o en condición de discapacidad y con toda la gente que se ha acercado a ti aquí en Chiapas, aquí en México. Cree que de verdad dejas huella en nuestro corazón y también en lo que nos conocemos y hemos tenido la oportunidad de conocerte. Sabemos que eres uno de los seres humanos que necesitamos en este momento y para estar cada vez mejor. Y créelo así y bendiciones para ti, que estés bien. Yo sé que así va a ser y bendiciones para la familia. Y Gracias. bueno, no queda más. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, cualquier duda estamos para colaborar con ustedes. Pueden acercarse a Casa Valentina y poder ir trabajando algunas dudas o asesorías que ustedes necesiten. Con todo gusto y con plena confianza se pueden acercar. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Que estén bien, cuídense mucho. Se despide Franklin de ustedes. Hasta luego. Gracias.